Tenemos que hablar de algo que no está recibiendo la atención que merece. En España, el gobierno de Pedro Sánchez acaba de consolidar su control sobre Telefónica. Y no estamos hablando solo de una empresa. Esto afecta a nuestras telecomunicaciones, nuestra economía y sobre todo a nuestras libertades. Totalmente, José. Telefónica no es cualquier empresa, es un pilar estratégico para España. Vamos a desglosar cómo el gobierno ha intervenido en ella paso a paso, qué implicaciones tiene esto para los ciudadanos, que no son pocas, y por qué deberíamos estar preocupados. Vamos con ello. Cómo el gobierno tomó el control de Telefónica. Para empezar, vamos a ver cómo el gobierno ha ido tomando el control de Telefónica, porque José, esto no ha pasado de la noche a la mañana. El primer paso fue la adquisición de participaciones de Telefónica por parte de la SEPI, que es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Al final cogió un 3,2% de las acciones que le asegura una posición estratégica para influir en la empresa. Y ese 3,2% puede parecer pequeño, pero en un accionariado tan fragmentado como el de Telefónica es suficiente para tener un peso en las decisiones clave. Y todo esto no se ha quedado ahí, porque el gobierno también impulsó nombramientos políticos en la propia dirección de la empresa. Total. El primero fue Carlos Ocaña, que, para quien no le conozca, fue un ex secretario de Hacienda bajo el gobierno de Zapatero, igual bastante vinculado al PSOE, quien se incorporó al Consejo de Administración. Después ha venido el golpe más fuerte, mismamente ayer sábado por la tarde, la sustitución de José María Álvarez Payete, presidente de Telefónica, por Marc Moura, que es una figura estrechamente vinculada al PSOE y actual presidente de Indra, que casualmente también tiene cierta correlación con el partido, ¿no? Y mientras esto pasaba, justificaron todo como una respuesta a la entrada del fondo saudí STC, que adquirió en torno a un 9,9% de la empresa. Pero a ver, en lugar de proteger los intereses nacionales, que es lo que entra un poco en el sentido común, parece que el gobierno aprovechó esta situación para politizar una de las empresas más importantes del país. Los movimientos clave del gobierno de España. Ahora bien, Dani, ¿cuáles fueron los movimientos clave que consolidaron este control? Pues primero, como comentábamos, aprovechar el poder de la SEPI para influir en las decisiones del Consejo de Administración. Con lo cual ya es algo preocupante, ¿no? Que un gobierno controle o tenga poder de decisión en una empresa privada, pero bueno. Luego, el respaldar cambios directivos que garantizan una alineación política, ¿no? Más hacia intereses políticos. Pero el golpe más grave puede ser la instrumentalización, es decir, usar a esta empresa para posibles usos políticos. Y un ejemplo preocupante fue la orden del Tribunal Supremo para que Telefónica entregara estos registros de llamadas del fiscal general a... Todo esto lo que genera son serias dudas sobre cómo se está manejando la información sensible en el futuro. Porque lo que está claro es que si ese móvil había información sensible o que perjudicara al final a los intereses del partido, ahora van a hacer todo lo posible para que no se vean afectados de ninguna manera. Así es, y es muy grave si acaba siendo así. Telefónica gestiona infraestructura crítica al final, pero no solo para empresas privadas, sino también para los organismos públicos. Entonces esto plantea serias dudas o preguntas muy importantes sobre la neutralidad por un lado y por otro la seguridad de nuestras comunicaciones. Implicaciones para las libertades y la economía. Una vez contado lo que ha ido pasando estos meses, vamos a hablar claro, ¿no? Porque este movimiento lo que realmente es un golpe directo a todas nuestras libertades democráticas. Vamos a poner el ejemplo, ¿no? Todos conocéis la plataforma de Movistar Plus, ¿no? Que es uno de los principales creadores de contenido audiovisual en España. Si el gobierno tiene control sobre lo que vemos, porque tienen control sobre Telefónica, ¿cómo vamos a estar garantizando la pluralidad informativa o una libertad de información? Es preocupante, Dani, porque esto sienta un precedente al igual que está pasando con Televisión Española. Porque todos sabéis que están politizando todo. Entonces, si politizan también Telefónica, ¿qué impide que hagan lo mismo con otras empresas estratégicas? Pero no olvidemos el impacto económico que va a tener todo esto. Porque los inversores, por un lado, pierden confianza. Al final nadie quiere invertir en una empresa en la que el gobierno está metiendo mano y dictando qué intereses hay que mover, ¿no? En función de la política del país. Claro, porque al final el objetivo de una empresa, aparte de ganar dinero, ¿no? Satisfacer a sus clientes, con eso se supone que vas a maximizar beneficios, no intereses políticos. Por eso nos afecta a todos. Pues por un lado tenemos el posible, o más que posible, lavado de imagen del partido a costa de la libertad de información. Por otro, como bien comentas,
tenemos este problema a nivel económico, ¿no? Porque al final menos inversión significa menos innovación significa menos empleo y a largo plazo una economía menos competitiva en una empresa tan importante como es Telefónica, volvemos a decir. Y mientras tanto, el gobierno sigue justificándolo como una especie de protección de los intereses nacionales, no intereses del propio partido, ¿no? Nacionales. Pero lo que realmente estamos viendo es un abuso de poder, clarísimo. Totalmente. Y el caso de estos registros del fiscal general es el mejor ejemplo, sin duda. Porque no podemos confiar en que nuestras comunicaciones estén completamente seguras. Estamos ante un problema mucho más grave de lo que parece. Vale, Dani, esto no es solo una cuestión de mercado, es una cuestión de democracia. El control estatal de Telefónica pone en riesgo nuestra libertad informativa, nuestra economía y nuestra privacidad. Totalmente. ¿Y quién nos dice a nosotros que esto no es el final, sino que solo es el principio? Pues si no ponemos freno a este tipo de intervenciones, lo que podemos ver es el inicio de una politización masiva en sectores clave. Y ojo que no estamos hablando del PSOE o criticando el PSOE. Es por la libertad en sí, porque un gobierno no debería poder controlar una empresa privada. Simple y llanamente. Y por eso es importante que hablemos de este tipo de cosas, que cuestionemos estas decisiones y que exijamos transparencia. Porque al final, lo que está en juego no es solo el futuro de una empresa, que a muchos nos interesará lo mínimo, es nuestra propia libertad. Total. Y como nos afecta a todos, queremos saber vuestra opinión. ¿Creéis que esto es una medida necesaria o simplemente es un abuso de poder?